Aleluya, gracias Señor. Amén. Ministranos Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que el corazón de tu iglesia se abra a esta palabra tuya. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Y si son 180 grados, hazlos en nuestras vidas. Pero llévanos siempre donde está la bendición tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Evangelio según San Juan y capítulo 3. Y el muy famoso versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Les repito, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Casi todas las versiones aclaran que la palabra viento y espíritu en el griego es la misma, pneuma. Igual sucede en el hebreo, ruach. Es la misma palabra para espíritu que para viento. Aquí está hablando y lo traducen la mayoría como el viento, pero es también el espíritu. Soplan de donde quiere y oyes su sonido. Diga conmigo, su sonido. Hay un sonido del Espíritu. Este día quiero hablarles acerca de ese sonido del Espíritu. La palabra es foneo, que es oyes su voz, oyes su lenguaje, el del Espíritu. Foné, llevados por el foné del Espíritu, llevados por el sonido del Espíritu. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, se encarnó y habitó entre nosotros, hecho semejante a nosotros. Él les enseñaba a sus discípulos. Una cosa es la predicación a la multitud y otra era el tiempo con sus discípulos. Ese tiempo con los discípulos era particular, porque allí era donde les enseñaba todas las cosas. La Biblia dice que Jesús les enseñaba todas las cosas a los discípulos, no a la multitud. A la multitud era parábolas, pero a los discípulos todas las cosas. Y ellos se acostumbraron a escuchar su voz por 3 años. Jesús hacía algo tremendo, y es que eso es historia, ¿no? Los maestros o los líderes religiosos caminaban con sus discípulos. Nosotros estuvimos en el camino que sabemos que Jesús ciertamente tomaba para venir a Galilea, y ahí Él iba caminando enseñándoles. Pero cuando Él se detenía y se sentaba, iba a decir lo más importante, y todos se sentaban para escucharlo. Se acostumbraron a oír la voz del Espíritu de Dios. Y digo por qué del Espíritu, porque la Biblia dice que Jesús enseñaba por el Espíritu, predicaba por el Espíritu, echaba demonios por el Espíritu, dice Mateo, sanaba a los enfermos por el Espíritu, dice Hechos 10. Él fue a la cruz mediante el Espíritu, dice en Hebreo, resucitó mediante el Espíritu, dice Romanos. Y me gusta que el ministerio de Jesús comienza en Lucas. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Llevados por el Espíritu. Eso es lo que quiero que hoy reflexionemos en toda Iberoamérica,
llevados por el sonido de su voz. Aleluya. La escritura dice en la carta a los Corintios, en la segunda carta, que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Quién nos lleva en triunfo? Dios. La gente que es llevada por el Espíritu va a ir de triunfo en triunfo. Podrá ir en medio de la guerra y la batalla, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Es una de las cosas que yo he visto difíciles en el liderazgo y en la iglesia en general. Es la rendición al Espíritu, el ser llevado por Él. Comenzamos este ministerio en el año 90, hace 30 años. Los primeros 2 años trabajamos arduamente con Patty. Ustedes pueden imaginar a ella y a mí golpeando puerta a puerta a los vecinos, invitándoles a una reunión en la noche que tendríamos en casa, cantando con panderetas. Bueno, 2 años y teníamos 70 personas. Y en esos 2 años crecimos y pudimos llegar a 70 y plantar una iglesia pequeñita en Medellín, en Villavicencio. Teníamos una misionera en África y nos sentíamos que habíamos ganado el mundo para Cristo. Y fuimos a Nueva York a abrir la primera obra internacional, Patty y yo. Y fracasamos. No, las puertas estaban cerradas en Estados Unidos, en Nueva York. Vino el huracán Andrew a la Florida. Ya no tenía nada que hacer en Nueva York, entonces fui a la Florida. En medio de ese huracán, otro fracaso, hasta que regresamos aquí. Yo no quería saber más de Estados Unidos, yo no quería saber nada más de Nueva York. Y pasado 1 año, cuando el Espíritu Santo me visitó y comenzó el avivamiento, yo estaba lleno del Espíritu Santo, ungido, y estaba comenzando el avivamiento. Cuando el Espíritu Santo me habla en mi lugar en mi estudio dentro de la pequeña congregación, tenía un pequeño estudio, y ahí el Señor me dije: vuelve a los Estados Unidos. Y yo le dije: no, yo no voy a volver allá. Y yo tenía duda que fuera Dios el que me hablaba. Le dije: yo necesito una confirmación. Y salí del estudio y abajo estaba la reunión, unas 15 personas, cuando Liliana, una de las pastoras del ministerio, me dijo: el Señor te dice, ve a los Estados Unidos. Y ya Él captó toda mi atención. Terminó la reunión y entró alguien con un cheque. Dijo: pastor, el Señor me dijo que le diera esto para unos pasajes, porque usted va a ir a los Estados Unidos. Nadie lo sabía. Eso fue en el secreto que el Señor habló a mi espíritu. Así que fui. Y luego me llamaron de Medellín y me dijeron: hay una familia en Nueva York que lo va a hospedar. O sea, estaba todo listo. Así que fui a Nueva York, llegué a esa casa con todo el temor de un fracaso que ya había tenido. No quería saber mucho, pero fui en obediencia, oyendo la voz del Espíritu. Esa noche había una pequeña reunión de oración en esa casa, y había una señora enferma, y me pidieron, como supieron que era pastor, que orara por ella. Oré por ella y el Señor la sanó. Tenía un cáncer. Al día siguiente me enteré que era la hermana de un pastor, y él me invitó a su congregación a ministrar a una reunión de líderes. Y luego me invitaron a la radio. No sé cómo llegó la noticia a la radio, y la radio estaba tan ungida que la gente empezó a mandar ofrendas. Nunca me ha pasado eso. Decían: yo quiero sembrar $20, $50, $30 sobre ese predicador colombiano. Y nadie había pedido ofrenda. Y comenzaron a llegar ofrendas, y llegaron invitaciones, y una iglesia y otra, y a una vigilia y a una reunión. Y recuerdo una de ellas particularmente, que fue a una casa. El pastor familiar reunió a todos sus líderes, y cuando estaba en esa casa empecé a predicar. La gente tenía que acomodarse en las habitaciones y en la cocina, porque no cabían, y comenzaban a caer bajo el poder de Dios allá en la cocina. Nunca habíamos visto eso. Vinieron con regalos: miren, lleve para su esposa, lleve para sus hijos. Me traían ropa de fábricas que hay en Nueva York, gente que trabajaba en eso, nos traían. Bueno, el asunto es que regresé
regresé con maletas llenas, con bendiciones, con puertas abiertas. Y allí aprendí lo que significa ser llevados por el Espíritu. Ser llevado por el Espíritu, Él te llevará de gloria en gloria. Él te llevará siempre en triunfo. Aleluya. Así que el tema de hoy es llevados por el foné del Espíritu. Llevados por el sonido del Espíritu, por su voz. La iglesia primitiva conoció la voz de Jesús por 3 años. Cuando Él se fue, ellos sabían lo que era ser llevados por el Espíritu. Cuando una persona es llevada por el Espíritu, todo cambia. Todo cambia. Lean Hechos capítulo 2 y verso 4, y dice: todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos hablaban en otras lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Yo conozco a alguien cuando está lleno del Espíritu, no porque sea un buen predicador o porque le guste, sepa orar. Se le conoce porque su lenguaje habla las maravillas de Dios. No está hablando cosas negativas y fracasos. Alguien lleno del Espíritu habla las maravillas de Dios, cuenta las maravillas de Dios. Aleluya. En el capítulo 4, los apóstoles fueron amenazados para que no predicaran más. Y entonces se reunieron y empezaron a orar, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y la Escritura dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es alguien lleno del Espíritu. Cuando oyes su voz, cuando el Espíritu está presente, tú hablas con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Alguien llevado por el Espíritu es alguien que tiene un nuevo amigo y lo sabe. No es como que lo supone, lo sabe. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando fueron llamados, porque quisieron aún llevarlos a la cárcel, pero el ángel les abrió la puerta y tenían temor de ellos y los trajeron al concilio. Y en el concilio ellos dijeron: el Espíritu Santo y nosotros somos testigos de Cristo. El Espíritu Santo, ustedes lo crucificaron, pero el Espíritu Santo y nosotros somos testigos de Cristo. Aleluya. Hay un amigo. Ellos saben que no es alguien lejano, es alguien que camina a tu lado todo el tiempo. Aleluya. Dice: el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La gente que es llevada por el Espíritu es promovida. Dice la Escritura en Hechos 6 que había una contienda entre los judíos y los griegos, porque a unos se les daba más alimento que a los otros, a las viudas. Había una atención especial para las viudas que habían nacido allí, que eran judías, y las viudas judías, pero que habían nacido en la dispersión. Y había diferencia, y la iglesia estaba enojada, había contienda. Entonces los apóstoles dijeron: bueno, no está bien que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios y de orar, porque a eso fuimos llamados. Pero busquen entre vosotros 6 hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que dirige la iglesia, es el que la promueve. Y toda persona que está llena del Espíritu va a ser promovida por Dios, va a ser promovida, va a ir avanzando, es llevada en triunfo por Dios. Así que los pusieron a 6, y uno de ellos era Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu, comenzó a predicar y a ministrar con milagros. Así que de ser una creyente de la iglesia, por ser lleno, fue nombrado como uno de los organizadores de la iglesia, y luego como un evangelista del Señor. Aleluya. Él te promueve, Él te lleva arriba, te hace avanzar por el Espíritu Santo. Aleluya. Y saben una cosa: una persona llena del Espíritu ve diferente que el resto.
están apedreando a Esteban. Espero que nunca bueno, no sabemos qué viene, pero tanto odio hacia la fe y hacia los ministros que no sabemos lo que viene. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 7, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús. Es decir, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú ves lo que los otros no ven. Esta gente vio a un hombre que parecía su rostro como el de un ángel, que era Esteban. Lo oyó predicar, y cuando se llenaron de enojo mientras los apedreaban, él estaba viendo lo que ellos no vieron. Y él se puso de pie y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y ellos quisieron apedrearlo, lo apedrearon, pero él veía lo que otros no veían. Tú vas a ver lo que otros no ven. Tú verás la gloria de Dios mientras la gente ve el dolor y la escasez y la prueba. Tú verás a Dios sentado en su trono. Aleluya. Cuando eres llevado del Espíritu, tu ritmo, tu velocidad es diferente. Hablo de la velocidad especialmente al liderazgo. Felipe fue llevado por el Espíritu en la persecución y ganó a Samaria para Cristo. Estando en Samaria y la multitud convertida y llena del Espíritu, oye la voz del Señor que le dice que vaya al desierto. Y cuando él sale al desierto, el Señor le dice: acércate y júntate a ese carro. Pero la palabra, y muchas de las traducciones dice, es corre. Corre, es otra forma de moverse. Ya no es como antes. Felipe corre a ese carro, y él corre al carro y se gana a la persona que llevó el evangelio a todo un país, a Etiopía. Aleluya. Otra velocidad. Pero no solo eso, sino que apenas lo bautiza, el Espíritu lo toma y se lo lleva a Soto y a Cesarea. Eres llevado a una velocidad diferente. Aleluya. Les dije al comienzo que cuando comenzamos, mi esposa y yo golpeábamos la puerta de la casa de los vecinos para invitarlos a la reunión. Si alguno que quisiera o tuviera peticiones de oración, que viniera a nuestra casa, que teníamos una reunión estudiando la Biblia y orando. Así comenzó la iglesia. Pero eso fue al comienzo, puerta a puerta, tratado a tratado, tratar de ganar a alguien en el mall, en el centro comercial, predicándole de Cristo, yendo a la clínica o al hospital, y luego 5 minutos de radio para hablar a la gente a las 11 de la noche en radio. Pero Él nos lleva a uno a otro ritmo. Nos metió en la televisión, nos puso en televisión nacional, nos puso en televisión internacional, nos está poniendo en el mundo de habla francesa. El ritmo del Espíritu Santo es diferente a tu ritmo. Aleluya. Aleluya. Y las iglesias, dice Hechos 9, entonces las iglesias tenían paz por todas partes, por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Allí tenemos que llegar. Ese es el punto donde la iglesia tiene que llegar, porque hemos abrazado el método del mundo, la forma en que el mundo hace prosperar sus negocios, sus sistemas piramidales y otros sistemas. Y la iglesia ha abrazado lo mismo, y ahora quiere crecer como crece un negocio, como crece una empresa, como franquicias. O sea, queremos convertir la iglesia como el mundo. Pero la iglesia primitiva que oyó la voz del Espíritu, ellos crecían por el Espíritu Santo, no por una estrategia. Aleluya. Y eso ha sido este avivamiento. Cuando acabamos las estrategias y la gloria de Dios nos visitó, la iglesia creció y se multiplicó y se extendió por toda la nación.
Aleluya. Un avivamiento en una iglesia es una iglesia que crece no por estrategia, sino crece por el Espíritu del Señor. Aleluya. Cuando eres llevado por el Espíritu, Él va a romper tus ataduras mentales y tus tradiciones. El apóstol Pedro, el Señor le da una visión. Ustedes saben, las visiones es el lenguaje del Espíritu. El Señor le da una visión y ve una sábana blanca, un lienzo que desciende, lleno de animales cuadrúpedos que estaban prohibidos para la ley judía comerlos. Y el Espíritu le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor le dijo: no llames común ni inmundo lo que Dios ha limpiado. Y lo hizo por 3 veces la visión. En ese momento vinieron un soldado romano, servidores de un centurión romano, para decirle a Pedro que fuera a Cesarea a hablarle a un centurión romano y a su familia acerca de Jesús. Para los judíos era una abominación entrar a la casa de un gentil. Esa era su tradición. Y el Espíritu le habla a Pedro y le dice: ve con ellos. Vienen 3, no dudes, ve con ellos. Y cuando él va con ellos, él mismo dice: para mí como judío es una abominación estar aquí, pero el Espíritu Santo me dijo: no llames común ni inmundo lo que yo he limpiado. Le rompió una tradición. Aleluya. La no sanidad en algunas iglesias es una tradición, pero si dejas entrar al Espíritu Santo, Él arrasará con sanidades y milagros. Romperá esa tradición. Aleluya. La abundancia aquí vino así. El entender que Dios quería prosperarnos y bendecirnos, porque pues venimos de una tradición religiosa en la que la pobreza es como una virtud, el tener necesidad y escasez, un mal entendimiento del mensaje de Cristo. Y yo recuerdo que aquí en un sermón yo dije algo como bajo esa tradición, como que estaba mal prosperar, y lo dije con todo el ánimo en el sermón, pero cuando lo dije, el Espíritu Santo se apartó. Yo no sé si yo les he contado esto, pero la unción estaba sobre mi vida en el sermón. Pero cuando dije que la abundancia no era para nosotros, cuando hablé eso, el Espíritu se apartó. Y yo, claro, yo no lo dije ahí en el púlpito, pero lo que sentí me causó mucha tristeza. Y yo: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? Estábamos cerca del aniversario de la iglesia, y los hermanos del ministerio me regalaron a Pati y a mí un viaje a Aruba, de regalo de 12 años de ministerio. Entonces nos fuimos para Aruba, y resulta que la piscina parecía Sodoma y Gomorra ese día, ese fin de semana. Entonces Pati y yo no quisimos quedarnos en la piscina, nos fuimos a la habitación y nos pusimos a canalear, a buscar canales, y encontramos TVM, y comienza predicador tras predicador, de los predicadores más grandes del mundo, a enseñar la bendición es el plan de Dios para sus hijos. Y yo quería como abrazar mi pensamiento tradicional, pero era más fuerte y claro el mensaje del predicador que mi tradición. Y yo iba mirando en la Biblia y yo decía: tienen toda la razón. Cuando regresé de Aruba, se acabó esa maldita tradición de la ruina, y hoy puedo decirles: Dios desea bendecirte. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si guardas esta palabra, prosperarás en todo lo que emprendas. Aleluya. La Biblia está llena de la promesa de la bendición. Tradición que hay que romper.
Comenzamos iglesias online en 60 ciudades de Colombia y en otros países, Argentina, Chile, México, España. Y los pastores nos criticaban, eso no es la iglesia. Pero hoy todos dicen, ¿cómo se hace iglesia online? Hay que romper la tradición y el Espíritu te llevará a romper toda mala tradición. Aleluya. Así que el apóstol Pedro viene a la iglesia de Jerusalén y todo el mundo enojado porque había entrado a la casa de un hombre gentil. Y él les explica luego que llegaron a mi casa 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos. O sea, la agenda nuestra es una, pero la agenda de Dios es donde está triunfo y gloria y victoria y bendición. Pedro tenía que seguir la agenda de Dios. Aún los apóstoles Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía, eran líderes de la iglesia de Antioquía, eran los responsables de la iglesia, los pastores de la iglesia. Pero el Espíritu dice ahí en Hechos 13, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para una obra de ministerio que yo tengo con ellos. Él es el que los aparta. Y ellos salieron llevados, enviados por el Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando Pablo viene a Éfeso, el Señor le dice: no es el tiempo de Éfeso, no entres a Asia. Y le toca ir a otros lugares, a Macedonia. Pero años después el Señor le dice: es el tiempo para Efesios, para Asia. Y tiene un poderoso avivamiento que en 2 años toda persona de Asia escuchó el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Tenemos que volver a la forma antigua. Estos discípulos se sentaban y escuchaban a Jesús. Acostumbraron su oído a oír la voz del Señor. Cuando Jesús se fue, les dijo: les dejo otro igual, no menor, no. La palabra es ayos, no heteros. Hay una diferencia entre ayos y heteros. Ayos es como tú sacas un seguro para tu auto, y si se estrella o se vara, ellos te prestan otro carro, pero no va a ser el mismo carro, no va a ser la misma marca. Entonces tú vas en tu Mercedes y ellos te dan un Fiat pequeñito, pero te dan otro carro, te cumplieron otro. Si ese contrato fuera en griego, entonces sería heteros, te darán heteros, otro carro. Pero Jesús no usó heteros, dijo ayos, que es otro igual en gloria, poder y majestad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu. Ustedes me han oído, discípulos, se los dijo a ellos, pero yo voy a enviar a otro en gloria, poder y majestad. Él ahora los guiará y ustedes oirán su voz y los seguirán. Aleluya. 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 Tenemos que ser una iglesia llevada por el Espíritu. Los marineros hoy usan tecnología de una forma increíble. Increíble. En un barco ustedes ven todos los computadores, toda la tecnología, GPS, saben dónde están, cómo ir, cómo moverse. Pero hay un peligro y son los hackers. Un hacker puede trastornar todo y dejar un barco en medio del océano totalmente perdido, sin saber a dónde ir, cómo regresar a casa, ni cómo ir al lugar de destino. No lo sabe. Un hacker puede dañar todo. Por eso últimamente les están volviendo a enseñar el modo tradicional. Los marineros antiguamente se guiaban era por las estrellas, la ubicación de las estrellas, y establecían su ruta para moverse.
para venir a América, para volver nuevamente al mismo puerto donde salieron, sin un GPS, sin ninguna tecnología, por las estrellas. Y yo les digo que este es el tiempo de volver al tiempo antiguo, dejar de pensar en los métodos modernos y que se están usando, específicamente estrategias de crecimiento. Es el tiempo de oír el foné del Espíritu Santo, el sonido del Espíritu Santo, el sonido del Espíritu, llevados por el viento del Espíritu, llevados por la voz del Espíritu, llevados por el sonido del Espíritu, y no por las voces de los hombres que son como hackers que nos pueden confundir. Aleluya. Sopla sobre mí, Espíritu, sopla sobre mí, Sopla sobre mí. Díselo a él. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que dile: sopla, sopla Espíritu Santo sobre mí, sopla Rúa, sopla sobre mí. A pedirle juntos al Espíritu del Señor que envíe nuestras vidas. Estos discípulos caminaron con Jesús y se acostumbraron a su voz. Por eso cuando el Espíritu Santo les hablaba, sabía que era Él. Dile: Señor, enséñame a oír tu voz, a ser llevado por el Espíritu. El Espíritu te guiará por la Escritura. Nunca será contrario a la Escritura. Nunca, nunca, nunca. Si es contrario, no es el Espíritu. No es el Espíritu de Dios. Pero Él guiará tu vida y te llevará de triunfo en triunfo, dejando en todo lugar el aroma de su conocimiento. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu, solo levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a oír tu voz. Enséñame a seguirte. No hay otra voz que yo quiera oír sino la tuya. Esa voz que es confiable, que me lleva a hablar de una forma diferente, a saber que tengo un amigo real conmigo, que me promueve, me hace avanzar, que me hace ver otra realidad mientras el mundo está viendo las cosas oscuras. Yo quiero ver tu gloria, que el ritmo al que Él me lleva es diferente al que yo llevo, que crecemos en la fe y en todas las cosas de una manera diferente.
El espíritu que hace que rompa las tradiciones y que me establece una agenda que es la agenda del espíritu. La agenda del espíritu. Esto lo siento muy fuerte para algún ministro que me está escuchando ahora. El Señor te dice: pon tu agenda y pide: Señor, dame la agenda del espíritu. Yo te la pido también para mí. Dame la agenda del espíritu. Ser enviado y guiado por Él. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Sobre mí, Ruach. Dile: sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí, Ruach. Dile a Él: sopla sobre mí. Sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Vamos, dile a Él: sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí. Dile: sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruach. Sobre mí, sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre el que te desea, sobre el que te busca. Sopla sobre tu iglesia y guíanos. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí, Ruach. Tu brisa Una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu sopla de donde quiere y oyes su sonido. Ayúdale, Señor, a oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te pido en esta hora. Por aquellos que se levantaron creyendo y sembraron con esperanza. Que no falte tu bendición. Solo noticias sorprendentes de cómo tú les bendices a los que creen, que son fieles, que son los de la fe, los que siembran con esperanza. En el nombre de Jesús, prospérales en todas las cosas y el sueño por el cual pusieron esa semilla. Y te ruego por los que están enfermos entre nosotros. Cualquier enfermedad, Señor,
Desde algo simple hasta alguien que esté entre la vida y la muerte, para ti es igual. Tú eres la resurrección y la vida. Yo ato al espíritu de muerte y se va fuera en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, sopla tu vida sobre ellos y levántales y sana. Quita las dolencias, los temores, la aflicción, el tormento. Se va fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos por cada familia, Señor, por cada familia que en este momento está reunida en este lugar, Señor, y que en este momento están sintiendo, Señor, tu mano obrando, Señor, o que puedes sentir tu mano obrar, Señor, porque aún en medio de la dificultad y en medio del tormento, Señor, o en medio de la necesidad, tú sigues ahí obrando, Señor. Tú sigues ahí enviando de tu espíritu, Señor, ese foné de tu espíritu, Señor, esa voz audible, Señor, esa voz clara, Señor. El viento sopla de todas partes, Señor, pero nuestra labor es obedecer, en escuchar tu voz, Señor, en saber dirigirnos hacia donde tú vas, Señor. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero si obedecemos tu voz, Señor, detrás de ti vamos a ir a alcanzar esa bendición, Señor. Hoy clamo, Espíritu de Dios, que esa voz sea audible en las familias, Señor. Que esa voz sea audible en el corazón de tus hijos, Señor. En el corazón de tus hijos que claman a ti día y noche, Señor. Que esa voz sea audible en las familias, en los niños, Señor, en los hogares, Señor, en aquellos que están tal vez en UCI, en cuidados intensivos, Señor, y la ansiedad les ha abrazado, Señor. La desesperación les ha acogido, Señor. Que en este momento la voz de tu Espíritu sea su fortaleza, Señor. Sea la que les anime y les levante, Señor. Les restaure y les reconforte, Señor. El soplo de tu Espíritu, avivando tu iglesia, avivando los pastores, avivando la congregación, avivando, Señor, y animando a aquel que está decaído en luto o en enfermedad, Señor. Sí, El sí. soplo de tu Espíritu allí, sanando en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Atamos toda enfermedad, se va fuera. Todo tormento se va fuera. Toda ruina se va fuera. Escasez se va fuera. En el nombre de Jesús. Y declaramos vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más grande que cualquier milagro es lo que Ricardo les va a compartir. Y escuchen lo que el Espíritu Santo le está diciendo a tu casa y a tu vida. Precisamente eso, pastor. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que está pasando esta noche en este lugar. Aunque esta palabra específica es para la iglesia, está pasando en tu casa. Yo estoy seguro que has estado quebrantado, has estado sintiendo la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que te está tocando, es la voz de Dios, como lo decía el pastor hace un momento, y debes seguirla. Tú dices: bueno, pero ¿qué debo hacer? Pues reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Lo puedes hacer a través de una oración que yo te voy a guiar. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Es lo que estás sintiendo, que quieres hacer algo, y con la boca se confiesa para salvación. Así que repite esta oración después de mí. Vas a entregarle tu vida a Jesús. Dile: Señor, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo. Yo te doy gracias por eso que estoy sintiendo hoy, que me acerca a ti. Es el Espíritu que me está tocando. Jesús, te doy gracias por venir a morir por mis pecados. Yo te pido que me perdones, que me laves con tu sangre y me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Este es día de salvación para ti, es día de salvación para tu casa. Esta es la decisión más importante que puede tomar cualquier persona en toda su vida, y es seguir a Jesús. Así que es bien importante que empieces a leer la palabra de Dios, que empieces a leerla todos los días, que te congregues con nosotros. Nuestras reuniones son virtuales hoy a las 10 de la mañana los domingos, o a las 7 de la noche una reunión como esta el día viernes.
Y si quieres saber más de Él, si tú quieres decir, no, yo necesito más, yo quiero aprender de Él, pues entra ahí a nuestra página, Escuelas, ahí está el discipulado y empieza a prepararte, porque este es tiempo, aunque estamos guardados, aunque estamos encerrados, es tiempo en el que el Señor está preparando un ejército fuerte para que cuando todo esto termine, te levantes tú y tu casa en victoria por las promesas que Dios ha hecho. Así que Dios te bendiga. Ahora eres un hijo de Dios y es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Amén. Dios te bendiga.